Media está llena de acontecimientos peculiares que a menudo nos resultan difíciles de creer en la actualidad. Durante esta época, se desarrollaron prácticas y creencias sorprendentes, se vivieron epidemias devastadoras y se gestaron algunas de las leyendas más intrigantes de la historia que desafían nuestra comprensión del pasado. Este periodo nos presenta un panorama fascinante de la humanidad en un tiempo muy diferente al nuestro. En este video te mostraré los 7 datos sobre la Edad Media que son difíciles de creer. La Edad Media es a menudo considerada un período en la historia marcado por la castidad, donde las relaciones sexuales estaban generalmente restringidas y se pensaba que debían centrarse exclusivamente en la procreación. De hecho, las relaciones sexuales desempeñaron un papel significativo en la vida medieval. Los médicos de la época advertían a sus pacientes sobre las graves enfermedades que podrían amenazar si se practicaban relaciones sexuales de manera excesiva. Los estudiosos creen que, a medida que el papel de la Iglesia se fortaleció, las relaciones sexuales se volvieron más restringidas. La sociedad medieval condenaba el libertinaje y promovía la castidad, instando a las jóvenes al matrimonio. A pesar de estas normas, muchas personas desafiaban las restricciones impuestas por la Iglesia y continuaban actuando en contra de sus enseñanzas. Aunque existía un riesgo, aún se aventuraban a mantener relaciones entre personas del mismo sexo. De hecho, en algunos países, como Italia, incluso se establecían tabernas especiales donde las personas del mismo sexo podían reunirse y establecer relaciones íntimas entre sí, lo que demuestra que la realidad era más compleja de lo que a menudo se asume. Hablemos de las brujas en la Edad Media. En aquel entonces, se creía que una mujer se convertía en bruja al realizar actividades como conversar con el diablo, participar en aquelarres y comunicarse con fuerzas malignas. Las mujeres, en su mayoría, eran vistas como más pecaminosas que los hombres, lo que aumentaba la probabilidad de que fueran señaladas como posibles brujas. En muchos casos, se atribuían actividades de brujería a personas sin hogar y mendigos. La desconfianza hacia ellos era generalizada, ya que se creía que podían estar en contacto con personas que buscaban hacer daño. Por esta razón, con frecuencia eran arrestados bajo acusaciones de brujería. La caza de brujas se intensificó en la Baja Edad Media y alcanzó su punto culminante en el siglo XVI. Fue durante ese periodo que se llevaron a cabo los famosos juicios de brujas de Salem, en Estados Unidos. A pesar de que la persecución de brujas había tenido lugar en Europa y en muchas otras partes, en Salem se ejecutaron a unas 20 personas y alrededor de 200 fueron encarceladas. Es importante destacar que estos eventos no forman parte de la Edad Media, sino de un período posterior. A menudo se escucha la afirmación de que en aquel tiempo la esperanza de vida apenas superaba los 20 o los 30 años. En realidad, la Edad Media fue testigo de una esperanza de vida bastante desafiante. Los factores que contribuyeron a esta situación incluyeron una atención médica deficiente, condiciones insalubres, conflictos bélicos, epidemias y otros desafíos. La tasa de mortalidad infantil era significantemente alta. Muchos bebés que no sobrevivían al parto y otros que no llegaban a cumplir un año. Incluso llegar a los 10 años era un logro en sí mismo. Este periodo de tiempo resultó ser particularmente duro para la mayoría de las personas que vivieron en esta época. Sin embargo, aquellos que lograban fortalecer su sistema inmunológico y sobrevivir hasta los 20 años tenían una buena probabilidad de alcanzar una edad avanzada. Se registraron numerosos individuos que vivieron hasta los 60 o 70 años, lo que significa que no era infrecuente encontrar personas de edad avanzada en la sociedad medieval. Estos ancianos no eran frágiles, sino que participaban activamente en la vida política y cultural de su tiempo. Es importante tener en cuenta que esta longevidad variaba según la posición social, siendo más común entre la nobleza y sus allegados. Otro aspecto de interés se relaciona con las prácticas matrimoniales. En aquel entonces, no se consideraba necesario esperar hasta la adultez para casarse. De hecho, era común que los matrimonios se celebraran cuando los jóvenes alcanzaban la pubertad. Por ejemplo, el matrimonio entre un joven de 14 años y una niña de 12 años no era algo excepcional, especialmente entre las familias nobles, que a veces arreglaban estos matrimonios incluso antes de que los jóvenes crecieran. El proceso de casamiento variaba, pero
generalmente implicaba el intercambio de anillos y la manifestación de consentimiento ante un sacerdote o un monje. A partir del siglo X, la Iglesia comenzó a desempeñar un papel importante en estas ceremonias y, en algunos casos, los testigos tenían un papel esencial. No solo atestiguaban, sino que también a menudo se les permitía estar presentes en la noche de bodas de los recién casados. Esto se hacía para que pudieran informar a otros, ya que en la Edad Media era comúnmente creído que un matrimonio quedaba oficialmente confirmado después de que la pareja hubiera tenido relaciones sexuales. La historia nos muestra cómo las prácticas matrimoniales han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Las epidemias durante la Edad Media se caracterizaron principalmente por la peste negra, una pandemia de proporciones catastróficas. Este malévolo brote, que alcanzó su punto máximo en la mitad del segundo milenio, dejó una huella devastadora en la historia, cobrándose la vida de un porcentaje estimado del 30 al 60% de la población europea. Se calcula que, en Europa, la peste negra sesgó las vidas de alrededor de 200 millones de personas. Los médicos de la época se enfrentaron valientemente a esta enfermedad implacable, a menudo usando una inconfundible máscara que presentaba un pico, aunque esta máscara estaba cargada de hierbas aromáticas destinadas a proteger al médico. La triste realidad es que no ofrecía mucha ayuda. La tasa de mortalidad entre los médicos era notoriamente alta, ya que, en su mayoría, estos profesionales eran maestros cirujanos y aprendices en el inicio de sus carreras. Como resultado, no se centraron en el tratamiento de los enfermos, sino que se dedicaron principalmente a la tarea de retirar a los fallecidos y sepultarlos, además de llevar un registro de las muertes e infecciones para propósitos estadísticos. Las cosas que sucedían en los cementerios de la Edad Media también son dignas de especial atención. Estos lugares eran de dimensiones considerables y no todos han sido completamente cubiertos hasta el día de hoy. Los arqueólogos continúan realizando excavaciones en estos sitios, desenterrando datos interesantes sobre la vida en la Edad Media. Sin embargo, los cementerios medievales no se limitaban a ser lugares de descanso eterno. Hace varios siglos, en Europa, estos sitios aterradores eran centros de actividad social. No eran simplemente parcelas de tierra donde se enterraban a los difuntos, sino que también desempeñaban un papel fundamental en la vida de la comunidad. En ocasiones, un cementerio podía reemplazar toda una plaza de la ciudad en términos de relevancia, siendo escenario de diversos eventos, como sermones, discursos políticos, debates públicos, juicios e incluso actuaciones teatrales nocturnas. Esta inusual dualidad convirtió a los cementerios en lugares de actividad social muy peculiares y excepcionales en la Edad Media. El cuidado dental en la Edad Media era muy diferente a lo que conocemos hoy en día. En lugar de utilizar pastas de dientes, la gente recurría a métodos menos eficaces. Por ejemplo, el carbón de ceniza y varias resinas eran opciones comunes para la limpieza dental. Además, se empleaban enjuagues de hierbas. Las enfermedades dentales eran bastante frecuentes en ese periodo, y aunque se enfrentaban a ellas, no siempre tenían éxito. Las caries, por ejemplo, eran consideradas una enfermedad noble, ya que permitía a las personas consumir alimentos dulces, que en aquel entonces eran considerados un lujo reservado a los más ricos. Los pobres y campesinos, cuya dieta consistía en alimentos vegetales más ásperos y carecía de dulces, sufrían menos problemas dentales. La disponibilidad y el consumo de dulces en la Edad Media eran limitados, en gran parte debido a las restricciones económicas y la inaccesibilidad de estos alimentos para la mayoría de la población. Después de haber conocido estos datos de la Edad Media, dime, ¿te gustaría haber vivido en esa época? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.